Si tiene su Biblia, puede abrirlo ahí en Marcos capítulo 12. Capítulo 12 y vamos a estar ahí en el versículo 28, continuando del 28 en adelante. Marcos 12, 28 en adelante. Ahí vamos a estar. Antes de comenzar, vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos permitiste levantarnos. Te damos gracias por las bendiciones que nos da. Cuántas bendiciones nos has dado ya, Señor. Ayúdanos a contar nuestras bendiciones y recordar lo que tú estás haciendo por nosotros. Qué bendición los hermanos aquí presentes, muchos de ellos muy bendecidos en tantas áreas, Señor. Si tenemos la salud, si tenemos las facultades en nuestro cuerpo, si tenemos las bendiciones de poder estar, Señor, contigo aquí en la iglesia, de tener familia en Cristo, Señor, todas estas bendiciones tan grandes que tú nos das sin merecer. Te damos gracias y pedimos que tú nos bendigas en lo que continúa el mensaje, que nos abres nuestros ojos para ver más maravillas en tu ley, en tu palabra, que nos ayudes a ver, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, para que seamos bendecidos hoy. Ábrenos su corazón y ayúdanos con tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estar viendo ahí en Marcos 12, los dos grandes mandamientos. Ahí vamos a estar viendo ese pasaje. Y quería pensar un poquito en un pastor que vivió en el 16º siglo. Este hombre era un hombre que se llamaba Andrew Gray. Él vivía en Inglaterra y él empezó de joven. Era un joven ordinario, le gustaba divertirse, le gustaban muchas cosas, pero no se interesaba mucho por Dios. Y un día, caminando por un camino, encontró un lugar donde él vio un pordiosero que iba caminando, pero el pordiosero no lo alcanzó a ver a él. Y vio que se metió entre las hileras del maíz. Y él se acercó un poquito y escuchó, y el hombre se arrodilló, el pordiosero se arrodilló y empezó a confesar su pecado y a pedirle perdón a Dios, y empezó a orar, y luego después se fue a agradecer a Dios, y empezó a agradecer a Dios por todo lo que Dios le había dado. Y este joven, al ver eso, quedó tan impactado porque él era de una familia rica y él nunca sentía que agradecía a Dios como ese pordiosero. Él no tenía esa relación con Dios, él no tenía ese tipo de amor por el Señor. Y él vio eso y le impactó tanto que decidió ser un ministro de la palabra. Y de ahí empezó a dirigir su vida para ser un predicador y un ministro de la palabra. Y se convirtió en un hombre que fue grandemente utilizado por Dios. Pero no vivió muchos años, solamente estuvo en el ministerio algunos pocos años y a los 22 años falleció. Pero hay mucho que recordar de este hombre, porque esos pocos años que vivió en el ministerio los vivió para el Señor. Y él dijo lo siguiente, dijo: sin Cristo el palacio más majestuoso es un infierno, y con Cristo el calabozo más apestoso es un palacio. Él lo veía así. Y acerca de la importancia de amar a Dios, él veía esa importancia de amar a Dios y que ese era el fundamento para poder amar a los demás. Él dijo lo siguiente también: en resumen, un amante es infeliz si la persona amada lo es. Quienes intercambian corazones por amor se involucran en la felicidad y la desgracia del otro. Y esto convierte el amor en una pasión problemática para la vida en esta tierra. Pero si Dios fuera el objeto de nuestro amor, compartiríamos una felicidad infinita, sin mezcla alguna ni posibilidad de disminución. Él veía esa importancia, que si nosotros amamos a Dios, vamos a tener un fundamento firme para todo lo demás. Si nosotros amamos al Señor Jesucristo. Y Él se dio cuenta de ese amor que Él necesitaba. Y hoy vamos a ver la importancia de ese primer mandamiento de amar a nuestro Dios antes que todas las cosas. Y luego de amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Pero vamos a ver, en esos dos mandamientos vamos a ver el primero de amar a Dios, el segundo de amar al prójimo,
y luego cómo eso cumple todo lo demás. Vamos a ver estos mandamientos para que tú sepas qué es lo más importante de tu vida. Entonces vamos a verlo. Jesucristo nos está enseñando lo más importante. Vemos en el versículo 28 comenzando, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces aquí se le acercó un escriba, los escribas pues eran los expertos de la ley, estos hombres. Si leemos Mateo nos da a entender que eran los fariseos, mandaron a este hombre. Todos los fariseos querían seguir tentando a Jesús para ver qué palabra podían atraparlo y mandaron a este escriba. Este hombre escriba que lo mandaron y habían escuchado que él había respondido bien. A los saduceos acerca de la resurrección, él los había dejado en silencio, los había respondido con sabiduría. Y ahora vemos que ellos se acercan para preguntarle otra pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y aquí vemos en esta parte que era otra pregunta, si vemos a Mateo, para atraparlo. Era una pregunta para atrapar a Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento? Porque los fariseos y los rabinos todos discutían mucho de los 613 leyes que tenían en la palabra de Dios. Ellos discutían cuál era el más importante y cuál era menos importante, y la circuncisión era lo más importante, y el otro decía que lo más importante era esto y otro, y tenían sus discusiones, y ellos querían poner otra pregunta controversial contra Jesús, para que cuando Él respondiera, lo que Él respondiera iban a dar contra Él. Alguna persona iba a quedar disgusta con la pregunta con la respuesta de Jesús. Y por tanto le hacen esta pregunta a Jesucristo. Pero Jesucristo siempre respondió bien. Y Él respondió con la palabra de Dios. Y respondió con algo, no algo distinto, algo, porque Jesucristo a veces ellos pensaban, no, pues de seguro Jesús siempre habla cosas muy diferentes a nosotros. Siempre nos deja algo diferente. Pero Jesús no le respondió algo diferente. Él se fue directamente al Antiguo Testamento, a lo que ellos habían dicho, a los que ellos podrían recordar el mandamiento que ellos leían tan seguidamente. Y eso es lo siguiente que vamos a leer. Leemos en el 29 cómo responde Jesús. Dice aquí, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí está comenzando a responder Jesucristo. Dice el primer mandamiento, no el primero de los 10 mandamientos. No exactamente lo mismo lo que está hablando aquí. Es el primero en importancia, es el primero más prominente, el mandamiento más importante de todos. ¿Qué es lo más importante para el hombre? Aquí lo dice Jesucristo y empieza diciendo, aquí citando a Deuteronomio 6, 4 y 5, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y estas son las palabras que vienen en ese pasaje que le llaman el Shama. Para los judíos era lo más importante. Por eso ahora sí Jesucristo les respondió algo que podían entender. Porque el Shama era lo que repetían todas las mañanas y todas las noches. Llevaban las falacterías, también llevaban pedazos del Shama ahí escritos. Ellos todo el tiempo recitaban este pasaje del Shama. Y empieza hablando de Dios, que nuestro Dios Jehová uno es. Y habla de que solo hay un Dios, que no está dividido. Ese solo hay un Dios y por tanto nuestra lealtad a Él no debe ser dividida tampoco. Debemos amarlo. Y eso es lo que sigue diciendo Jesucristo. Vamos a ver lo que dice aquí a continuación el 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahí está el mandamiento. Y amarás. Ahí esa palabra es un imperativo para nosotros. Es un mandamiento. Amarás. Debemos de amar. Tenemos que entender esto. Es el mandamiento más grande. Amarás ahí al Señor, tu Dios. Ahora, si tú ves cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, vemos esta palabra imperativo futuro. En lugar de decir ama al Señor tu Dios, dice amarás.
tiene ese sentido futuro. Eso se ve cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento y implica que lleva toda la solemnidad del Antiguo Testamento, lleva toda la fuerza de lo que viene en la ley del Antiguo Testamento y está reforzado en el Nuevo Testamento porque lo está repitiendo el Señor Jesucristo aquí, lo está dando a entender. Amarás, debe de hacerse. Ese es en el hebreo así se decía, amarás, así ese sentido futuro del imperativo que nos habla que debemos de seguro hacer esto, obedecer a este mandamiento que nos da Dios en Deuteronomio 6:5, que debemos amar a nuestro Dios. Ahora, la pregunta difícil aquí es, ¿cómo puedo amar a Dios? Es más fácil entender cómo puedo amar a una persona o cómo puedo amar a algo aquí en la tierra, pero cuando decimos amar a Dios, se siente un poco raro. No sé dónde está Dios, no sé cómo amarlo a Él, qué puedo hacer, porque no lo puedo ver. Él es espíritu, ¿cómo puedo amar a Dios? Entonces aquí dice, amarás al Señor tu Dios. Ahora vamos a considerar esto poquito. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Es más que simplemente un legalismo, que tengo un montón de leyes y trato de observarlos para estar bien con Dios y para ser salvo. Es más que eso. Es más que una conformidad externa, que yo voy a tratar de conformarme a la apariencia de los demás y voy a parecer que estoy haciendo algo para que la gente piense que amo a Dios. Es más que eso. Es más que una religiosidad. Es que yo me apego a este sistema de religión, o yo me apego a esta otra religión y yo soy muy devoto y soy una persona muy entregada a eso, una persona fanática de esta religión. Es más que eso. Amar a Dios es más que eso. Amar a Dios, vamos a ver varias cosas que involucra. Uno sería que es una actitud de afecto, gratitud, confianza y solemnidad hacia Dios. Es, por decirlo así, un amor leal a Dios, como el amor leal entre Jonatán y David. Esa es la misma palabra en hebreo que se usa en Deuteronomio 6, se usa para hablar de Jonatán y David. Un amor leal. Como el amor también que tuvo Abraham por Isaac, esa misma palabra se usa ahí, el amor que tuvo Abraham por Isaac. O como el amor de un esposo por una esposa y que se mantiene leal al pacto. Eso es lo que habla en Oseas, que Dios era un Dios, Él era como el esposo y Israel la esposa, y Él era leal al pacto, Él era fiel. Él era ese Dios. Con dioses especialmente lleva esa idea de no tener lealtad a otros dioses, de no darte a la idolatría. Es especialmente en contra de la idea de amar a Dios. Y también amar a Dios está íntimamente relacionada con el temor de Jehová y la idea de la obediencia. Está todo eso conectado con ¿qué es amar a Dios? Temer a Dios, obedecer a Dios. La obediencia y la desobediencia en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, es puesto como un contraste entre odiar y amar a Dios. Vamos a ver Salmo 97:10. El Salmo 97:10, y vamos a estar viendo algunos versículos para ayudarnos a entender qué es amar a Dios, porque es lo que estamos viendo. Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Es un ejemplo y hay muchos ejemplos. Esa idea de obedecer es amar a Dios y desobedecer es odiar a Dios. Es odio y amor entre ese mismo tema ante Dios. Entonces eso involucra parte de amar a Dios, pero también amar a Dios involucra ese deseo de que yo quiero estar cerca de Dios. Yo quiero tener comunión con Dios. Yo quiero orar con Dios. Yo quiero estar en la iglesia de Dios. Yo quiero estar en la palabra de Dios. Yo quiero estar dependiendo de Dios. Quiero tener esa cercanía con mi Dios, esa comunión con Dios. Mira lo que dice el salmista. El salmista también nos dice esto aquí en el 42. Vayan al 42, versículo 2. Otra idea de cómo él amaba a Dios, cómo expresaba su amor.
Salmo 42, el versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pero vemos que ahí su alma tiene sed de Dios. Él quiere estar en lo de Dios. Él quiere estar cerca de Dios, comunión con Dios, todo eso que involucra estar con Dios. Él quiere de eso. Él desea eso. Ahora podemos decir que amar a Dios también no puede producirse en una persona que no es salva. Tiene que ser una persona salva, transformada por el Espíritu Santo al nacer de nuevo, que puede amar a Dios. Aún así, como salvos, no amamos a Dios perfectamente. Pero sí es necesario primero venir a Cristo en la cruz para ser salvos, para tener una vida diferente. Dice la palabra de Dios que necesitamos circuncidar, pues, el prepucio de nuestro corazón. Habla más bien de una idea de que necesitamos un nuevo corazón para poder acercarnos a Dios. Necesitamos un corazón que sea cortado de lo malo, de lo pecaminoso del pecado, que sea separado para Dios. Eso habla del corazón que era piedra, que ahora sí es un corazón de carne. Ha tenido un cambio porque ha venido al Evangelio de Cristo y Dios le dio un nuevo corazón. Porque Él vino a salvarse por Jesús y por la gracia de Dios, ahora es una nueva criatura. Esa persona puede amar a Dios y debe de amar a Dios. No lo ama perfectamente, pero si lo vamos a ver, debe de demostrarse una persona que ha nacido de Dios. Ahora, otra cosa que vemos es que aunque el amor de Dios es solamente producido por Él, que Él es el que nos permite, nos da ese corazón para amarlo a Él, aún así la Biblia presenta el amor a Dios como una decisión o algo que nosotros tenemos que involucra la voluntad. Amar es un acto de la voluntad. Yo necesito, yo ya soy cristiano, ahora tengo un nuevo corazón, voy a amar a Dios. Eso, pues si estuvieras en el cielo sí funcionaría cuando tengas un corazón perfecto. Pero mientras estamos en esta vida, tenemos que también involucrar nuestra voluntad de amar a Dios y decidir hacer algo para Dios con nuestras vidas, decidir hacer algo para Dios con nuestro tiempo. Y eso es lo que dice en Deuteronomio. Esa misma presentación que vemos a través de la Biblia, de que nos pone algo contra nuestra voluntad, dice, decidir hoy a quién vas a servir. Y dice en Deuteronomio 30, ese gran pasaje, después de que toda la ley es como que presentada en Deuteronomio y empieza a llegar al final de Deuteronomio, empieza a dar esas exhortaciones al pueblo de Dios a obedecer, a tomar en cuenta lo que se ha dicho. Entonces en Deuteronomio 30:15, mira cómo dice, Deuteronomio 30:15, esta es palabra de Dios, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Ese tipo de presentación está regada ante las Escrituras como algo que nosotros tenemos que elegir servir a Dios, elegir amar a Dios. Esa también es parte de la verdad. Involucra nuestra voluntad en entregarnos a Dios, entregar ese amor a Dios. Entonces eso es parte de lo que también implica esta palabra que dice, amarás al Señor tu Dios. Ahora regresan a Marcos. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo describe que debe ser este amor? En Marcos 12, ahí en el versículo 30 dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mira, y ahí nos explica cómo va a hacer esto. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y las palabras con todo, si los traduciéramos literalmente, será de todo, y implica que eso es la dirección o el origen de ese amor. Está saliendo de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestras fuerzas. Está saliendo ese deseo por amar a Dios, ese deseo por amarlo a Él. Y el hecho de que lo repite tantas veces con todo, implica que debe ser una devoción total. Ese es el deseo aquí, de que haya una devoción total a Dios.
todo el interior, toda la voluntad, todas las emociones, toda la energía, todas las facultades tienen que ser usados totalmente para Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora sí, cuando nosotros vemos este tipo de pasaje, inmediatamente nos damos cuenta que yo soy pecador. Yo nunca he tenido ese amor perfecto con Dios, ni he sostenido todo el tiempo amar a Dios así. Nunca he podido. Es que nadie puede cumplir la ley. Si tú pudieras cumplir la ley, podrías cumplir este mandato. Pero nadie puede cumplir con esto. Nadie puede amar a Dios a ese nivel, amarlo así. Pero un cristiano debe demostrar esto más que cualquier otra persona, porque es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Esto es lo que, la esencia, lo primordial, lo que nosotros debemos hacer como cristianos y como personas. Amar a nuestro Dios. Amarlo a Él. Y eso es el primer mandamiento, lo más importante de nuestra vida. Si tú tienes eso bien, es algo tan grande como dijimos al principio. Tienes un fundamento de algo, un objeto de amor que nunca te va a entristecer porque estás amando lo más precioso que es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Ahora vamos a ver el segundo mandamiento, versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El segundo es semejante. Entonces, al unir estos dos, el Señor le preguntó, ¿cuál es el más grande? Pero Jesucristo le unió otro, le puso dos, porque estas son semejantes. Está uniendo las dos juntos para que veamos que si estás cumpliendo el primero, es algo semejante al cumplir el segundo. Jesús demostró, de hecho, que era imposible amar a Dios sin amar al prójimo. Por eso los puso juntos, por eso los conectó. Y es lo mismo que hemos leído nosotros, que dice en 1 de Juan 4:20. Vayan a 1 de Juan 4:20, lo que habíamos leído nosotros. 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 de Juan 4:20, si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es mentiroso. Entonces, están conectados estos dos. Tenemos que amar también al prójimo si vamos a amar a Dios. Si estamos amando a Dios, vamos a amar al prójimo. Es lo que estamos viendo aquí. Ahora, algo que Jesús les demostró a los judíos y los fariseos que ellos no entendían, era que el prójimo no era solamente el compatriota judío. Ellos lo veían así. Pero Jesucristo está demostrándoles que el prójimo era cualquier persona. Todas las personas son nuestros prójimos. Todas sin excepción. Eso es lo que Él demostró en Lucas 10 con la parábola del buen samaritano. Ellos odiaban a los samaritanos, ellos odiaban a los gentiles, ellos odiaban a sus enemigos, pero Cristo les demostró algo distinto a eso. Él les demostró que necesitamos amar a todas las personas, que necesitamos amar. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este era un mandamiento tal vez un poco menos conocido para los judíos. El primero estaban listos, el Shama, amarás al Señor tu Dios. Esos estaban listos, pero no estaban tan listos. Si tú estudias el Antiguo Testamento, tal vez no te resaltaría tanto. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en Levítico 19:18. Y si tú lees ese pasaje de Levítico, está hablando de leyes sociales, del trato del prójimo, de esto, no tomarás el buey, no tomarás la viuda, y está hablando de diferentes tópicos del prójimo, de tratar al prójimo. Y entre ellas, de repente, está una pequeña frase al final de un versículo que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No parece ser como algo que era tan importante, pero en esa pequeña frase se resumió el espíritu que estaba detrás de la ley. Se resumió la intención que estaba detrás de esas leyes. Era que Dios quería que nos amáramos al prójimo como a ti mismo. Entonces, ahora esa palabra como a ti mismo no significa, ya viste, Dios quiere que yo me ame a mí mismo. Eso es lo opuesto a la intención de este versículo. El versículo está tratando de hacer que tú ames a la otra persona. Y está dando a entender, como dice en Efesios, que nosotros
nos amamos demasiado a nosotros mismos. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos, y lo que nos está enseñando Dios es que debemos de amar al prójimo. De esa forma que nosotros, como nosotros tratamos de amarnos a nosotros mismos, así deberíamos de tratar más bien amar al prójimo. Amar a nuestro prójimo, eso es tan importante. Imagínese usted, piensa por un momento cómo nos amamos a nosotros mismos. Si a usted se le encaja un guisache, una espina así en la mano, ¿cuánto tiempo dura usted para sacarlo? Lo deja, pues ahí está, lo voy a dejar ahí. ¿Cómo lo atiende rápidamente? Cuando usted va y le hacen una operación y usted le suturan ahí la operación y le dicen, tiene que cuidarse para que cierre la sutura. ¿Cómo se cuida usted? ¿Cómo se cuida? No, me voy a cuidar. Usted cualquier cosa, usted se cuida con el cuidado más inmediato y más fiel. De esa forma usted debe de cuidar de su prójimo, con ese deseo presto a ayudar, ese deseo de como solicitud, con esa solicitud usted debe de amar a su prójimo. Amar a los demás de esa misma forma. Eso es lo que está diciendo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. Eso nos ayuda a entender cómo Dios quiere que amemos al prójimo. Y luego dice al final, no hay otro mandamiento mayor que estos. Estos eran los mandamientos más importantes y los mayores de todos. Ahora, esto no quiere decir que estos son los únicos mandamientos. Que yo nomás no necesito esto y ya. No, tenemos 66 libros en la Biblia y tenemos muchas más cosas que tenemos que guardar y tomar en cuenta para amar a Dios y para hacer. Más bien está diciendo que estos dos mandamientos son los más altos y los que están dentro de todos los demás. Estos dos mandamientos son de los cuales dependen todos los demás. Para eso son los demás. Para que tú puedas amar a Dios. Para que tú puedas amar al prójimo. Todos los demás dependen de que tú quieras y deseas amar a Dios y amar al prójimo. En Mateo, si usted va allí, es el pasaje paralelo en Mateo 22, donde Jesucristo habla de esto mismo. Él lo dice así, que estos mandamientos más bien son los que de ellos dependen los otros. Dependen de que tú tengas ese deseo de amar a Dios y a tu prójimo. Mateo 22:40. Mateo 22:40. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces ahí está. Eso es lo que les dijo también ahí Jesucristo en esa ocasión, que dependían de ahí. Entonces eso es esos mandamientos. Ahora vamos a ver cómo esto cumple los demás. Pero lo vamos a ver porque este hombre, este escriba, entendió eso. Entendió lo que Cristo estaba diciendo. Él no entendió algo mal. Es que solo es amor y paz y pongo como los homosexuales. Amor es amor. Eso es una abominación delante de Dios. No es guardar estos mandamientos. Pero este escriba entendió lo que estaba diciendo Jesucristo. Este escriba entendió lo que estaba dando a entender Jesús. Mira lo que dice, y vamos a verlo en el versículo 32. Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, primero dice que respondió que Cristo había respondido bien. Él se dio cuenta que Cristo había dado una buena respuesta. Y hasta, es más, yo pienso que este escriba primero fue mandado, según leemos el relato en Mateo, fue mandado por los fariseos. Pero al parecer ya cuando respondió este escriba por su propia cuenta, respondió bien. Y no todos los escribas y fariseos eran malos. Tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, de Nicodemo, José de Arimatea, entre otros que menciona en Hechos 15, que llegaron a creer en Jesucristo. Y este hombre estaba muy cerca de ver la verdad de Cristo. Dice que uno es Dios, ahí está acordando con Cristo, que eso es muy importante, y agrega lo que dijo Jesucristo y lo que dice en Deuteronomio al decir, y no hay otro
fuera de Él. Eso también está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4:35. No hay otro fuera de Él. Es una frase que aparece en el Antiguo Testamento varias veces y es la idea de que nuestro Dios es único. Nuestro Dios es el único Dios verdadero y no hay otro más. No hay otro Dios más. Y Él agregó eso diciendo, yo sé que esto es importante. Dios es uno y no hay otro más. Él merece toda nuestra devoción. Él está acordando con Dios en esto. Y mira lo que dice el 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mira qué entendió este hombre. Este hombre entendió que era más que todos los sacrificios, los holocaustos y sacrificios. Esto era una verdad. Aún en el Antiguo Testamento se demostraba, estas leyes no son, Cristo dijo. No, Cristo citó el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios. Era lo que la ley realmente no se trataba solamente de sacrificios y de guardar leyes. Eso no era todo. Hay muchos pasajes que nos dicen cosas semejantes cuando David confesó su pecado, ofrenda y holocausto no quisiste. En Samuel, cuando se le dijo a Saúl, la obediencia es mejor que el sacrificio. Oseas 6, Miqueas 6, Ezequiel 7, Salmos, también aparece varias veces esto. El amor era lo primordial que Dios quería en la ley. Y él entendió esto. Este hombre estaba entendiendo el espíritu de la ley. ¿Qué es eso? El propósito de la ley. Lo que está detrás de la ley. Una cosa es la letra de la ley. La letra es lo que dice esto. Pero otra cosa es el espíritu detrás de la ley, que es la intención por la cual dijo eso. Este hombre entendió eso. Sí es cierto, Cristo, no solamente sacrificios y holocaustos, todo eso se cumple, es más que eso lo que tú estás diciendo, Jesús. Aquí nos enseña esto. Lo que había pasado con la ley es que en Esdras, cuando ellos regresaron de Babilonia, ellos empezaron ahí, él empezó los escribas, ahí empiezan los escribas. Después de Esdras, él fue el primer escriba, por decirlo así, y ellos eran los que enseñaban al pueblo, pero se fueron corrompiendo, y ya para el tiempo de Malaquías, como leímos nosotros, se habían hecho solamente lo externo, solamente el conformismo a las leyes. Se había llegado a ese ritualismo y olvidaron los componentes internos de que Dios les había dicho. De la obediencia en el corazón, del conocimiento de Dios, de la justicia, la misericordia, la humildad. Todo eso lo habla la Biblia. Y esto fue lo que Jesucristo enseñó. Él no vino para abrogar la ley, Él vino para enseñar el verdadero significado de la ley. Él vino a mostrar que no era un externismo que lo exterior, sino que eran las intenciones y el corazón lo que importaba. Por ejemplo, el mandamiento de no tomar usura de tu prójimo, ese mandamiento, eso es lo que dice, pero hay una intención. ¿Qué es la intención? La intención es que tú no tomes ventaja de tu prójimo para sacar dinero de él. Esa es la intención, en cualquier forma. No debes de tomar ventaja para hacerte rico. El mandamiento del sábado no era tanto que tienes que descansar este día. No, era un día para santificarlo para Jehová. Era un día que debíamos de ver, ese día era especial para Dios y el Señor del día del sábado, el Jesucristo, y ellos rechazaban a Cristo y querían guardar esta ley. También podemos ver que la idea de obedecer la ley no debería de llevarte a juzgar a los demás. Mira, yo tengo la ley para juzgarte y destruirte con la letra de la ley. No, era para que llegáramos a tener misericordia. Eso era obedecer el espíritu de la ley, tener misericordia para con los pecadores y ayudarlos. Ese era el corazón detrás de la ley. Era un ayo para llevarnos a Cristo. Era algo que debería de ayudar al pecador, que debería llevarnos, como dice Jesucristo, misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a leer ese versículo. Leemos ahí en Mateo 9:13. Mira lo que dijo Jesucristo de la ley, por decirlo así. Mateo 9:13. Mateo 9:13 dice la palabra de Dios. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. El que más perfectamente guardó la ley de Dios fue y amó a los pecadores. Fue a rescatar las almas perdidas. Fue a salvar, no a justos, sino a pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Esta devoción total de Dios debería demostrarnos que nosotros somos pecadores que no podemos cumplir la ley de Dios. Cuando yo realmente entiendo lo que es amar a Dios, una devoción tan total que Dios demanda en la ley, yo tengo que reconocer que yo soy pecador, no puedo hacer lo que Dios me manda. Necesito a Cristo para que Él me salve de mis pecados, me perdone de no poder hacer eso y me ayude. Porque no hay nadie que esté completamente consagrado a Dios y nunca peca. No hay nadie así. Jesucristo elevó el estándar de la justicia arriba de lo que eran los fariseos y los escribas. Él lo elevó más y dijo ser perfectos. Se requería una perfecta santidad, se requería un amor perfecto para con Dios, se requería un amor perfecto para el prójimo. Pero nadie pudo cumplir eso. Por eso Dios tuvo que venir a salvarnos por su Hijo Jesucristo, ofreciendo la justicia perfecta de Jesucristo que se recibe por medio de la fe para con nosotros, y que el fin de eso es el amor de Dios y el amor de nosotros para con los demás. El Evangelio de Cristo es aplicado por el Espíritu, no por la letra. La letra mata. Mira lo que dice en 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. Está hablando de la importancia del Espíritu Santo en estas cosas. Y dice ahí en el 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ese es el Evangelio que predicamos. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es que la letra en sí mismo, la ley de Dios, no tiene poder para transformar. Sí me dice lo que es correcto, me dice lo que es bueno y justo, pero no me da el poder de obedecerlo, no me da el poder de cambiar. La letra me mata a mí. Pero el Espíritu, que es el ministro del Evangelio, es lo que nosotros venimos a Dios para depender de su gracia, para darnos el poder y un corazón nuevo, para obedecerle a Él. Eso me da vida, porque me da un nuevo principio de vida en mí, que es el Espíritu que Dios que me cambia y me lleva hacia Él. Eso es lo que nosotros predicamos, que el Señor Jesucristo, nosotros predicamos que necesitamos el Espíritu de Dios que opere y nos aplique la salvación a nosotros, que nos salve por el poder de su Espíritu. Entonces regresamos a Marcos 12, versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, este hombre había respondido bíblicamente, había concordado con las verdades que Jesucristo le estaba dando. Él había entendido esto. Estaba tan cerca de ser salvo. El primer paso es eso, entender. Dice que las Escrituras nos hacen sabias para la salvación. Que si tú realmente ves lo que la Biblia te enseña, tú vas a entender lo que necesita. Ahora lo que él necesitaba era entregarse de todo corazón a Cristo, creer, ser salvo, creer en Cristo como su Salvador y su Señor. Él estaba cerca ya, porque había entendido el mensaje de Jesucristo que le estaba dando. Y dice luego, y ninguno osaba preguntarle. Cristo respondió otra vez con una pregunta tan perfecta, tan exacta, que no tuvieran, que le iban a decir, estás mal, cuando él fue a lo que dice la Escritura acerca de amar a Dios, y fue lo mismo que ellos decían cada mañana y tarde, el Shema. Él fue exactamente al pasaje perfecto. No tenían cómo preguntarle, y cada vez que le preguntaban, perdían. Jesucristo iba creciendo y ellos iban disminuyendo, porque Cristo era el maestro de maestros. Cristo nunca perdió un debate. Cristo siempre puso en silencio, ya no pudieron hablar, porque Cristo había hablado.
Y es lo que vemos que la palabra nos muestra. Dios es nuestro gran maestro. Y aquí en este pasaje nos lleva a ver las prioridades que tenemos, hermanos. Está hablando de prioridad. Las prioridades son lo que marca, lo que va a controlar nuestra vida. A veces decimos, es que no tengo tiempo para esto, tengo que agendar. Lo que tú más priorizas, eso vas a hacer. Si lo más importante es esto, lo vas a lograr. Y pues esto nos ayuda a entender qué es lo que debería ser lo más importante para nosotros. ¿Cómo podemos alinear nuestra vida con lo que más importa? Nosotros fuimos creados con el propósito de glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Y eso es lo que leímos aquí en este principio que estamos viendo de estos mandamientos. Y eso es lo que vimos al principio con ese hombre Andrew Gray, que él vivió solamente 22 años, vivió pocos años, pero amó a Dios y amó al prójimo y usó su vida para servir al Señor. ¿Qué va a ser la prioridad en tu vida? ¿Para qué vas a usar tu vida? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque nos muestras lo que es más importante, Señor. Nos muestras lo que necesitamos entender, Señor. No queremos irnos por otro camino de lo que los fariseos, los escribas, cómo se habían perdido, Señor. No sabían lo primordial. Habían perdido el enfoque, Señor, de lo que tú deseabas de nosotros y estaban sin conocerte a ti como su Salvador, Señor. No habían entendido que no podemos guardar la ley, Señor, que está muy alto para nosotros, pero la ley nos muestra lo tuyo, Señor, nos muestra lo que tú quieres de nosotros y nos muestra que necesitamos a Cristo para que des un corazón nuevo. Y ahora, como cristianos, necesitamos seguir guardando todo lo que tú nos has dicho, Señor, guardando todas tus palabras, y necesitamos esforzarnos por guardar estos 2 mandamientos de lo más grande para nosotros: amarte a ti, Señor, y amar a nuestros prójimos. Ayúdanos esta semana a ver eso. Ayúdanos, Señor, a hacer eso mejor. Ayúdanos a tomar decisiones entre la semana que te honren a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Bendiga a los hermanos aquí presentes en el nombre de Cristo. Amén.